En los versos 17 al 29, ruego a Dios que me esté dando a entender. Aquí el apóstol Pablo nos habla del pueblo de Israel, de los judíos, a aquellos a quienes se les confió la ley de Moisés. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Los que llevan el nombre de judíos se creen especiales, se creen importantes, se creen selectos. ¿Por qué? Porque dicen que se apoyan en la ley de Moisés. Se glorían en Dios, se sienten ellos orgullosos, ¿verdad? Porque tienen un Dios todopoderoso. Creen conocer la voluntad de Dios. Está hablando del pueblo de Israel, del Israel terrenal. Creen aprobar lo mejor por ser instruidos por la ley. Confían que son guías de ciegos. Creen que son luz a los que están en tinieblas. Son instructores de los necios, oigan bien, maestros de niños. Se creen poseedores de la verdad y del conocimiento. Y realmente esta era una realidad, porque ellos tenían todo esto. Y esto era lo que ellos tenían que sentirse, claro que sí. Pero ¿cuál era la verdadera realidad? Mire la realidad. Aquí la dice el apóstol Pablo. Al pueblo de Israel, al judío, al que se cree judío, dice, tú que enseñas a otros, a esta es una interrogante, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, pero saqueas los templos de los ídolos. Te enorgulleces por tener ley, pero violando la ley, deshonras a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? De nada sirve sentir todo eso si no lo vives. No sirve de nada. ¿Oyeron lo que les dije en el videíto anterior? El leer la ley no te justifica delante de Dios. Lo que realmente justifica es que la practiques. Ellos se sentían orgullosos de eso, pero la realidad era otra, ¿verdad? No practicaban la ley de Dios, eran transgresores de la ley, eran violadores, deshonraban a Dios. Miren qué tremendo. Dice al pueblo de Israel, dice Pablo, hacen tal como está escrito. ¿Y cómo es lo que está escrito? El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, los judíos. Y mire, si usted lo quiere leer, eso está en Ezequiel 36:21. ¿Qué les estaba diciendo ahí el apóstol Pablo? Y eso está escrito, porque eso lo decía Dios, porque Pablo era un hombre que se regía de lo que estaba escrito en los profetas, ¿verdad? El pueblo de Israel predicaba otra cosa, pero vivía otra cosa. ¿Qué fue el consejo de Jesús? Dijo, acerca de los principales, los fariseos y todos ellos que servían en el templo. Hagan todo, dijo Jesús, lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque con sus hechos negaban todo lo que estaban enseñando. Eran violadores de sus mismas palabras porque no hacían lo que predicaban. Como el hombre natural de pecado, juzgaba al ladrón por ladrón, siendo él un ladrón. Lo mismo Israel. Por eso dice ahí las escrituras que Dios no tiene favoritismo, porque tanto el gentil como el israelita es pecador.
tanto el gentil como el israelita necesita del Evangelio de Cristo, necesita a Jesús, al Salvador, al Redentor, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos puede liberar de la ira de Dios, tanto al gentil como al judío. En otras palabras, a toda la humanidad. No hay otro camino. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo, dejando claro que todo hombre, sea gentil o sea judío, es pecador y necesita arrepentirse y creer en el Evangelio de Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, para ser justificados, porque por las obras de la ley no pudieron ser justificados. Entonces, hay una gracia que puede justificarte por la fe, por creer en Cristo Jesús.